Hey, hola, ¿cómo estás? Alejandro Alcántara desde este lado. Un gusto poder saludarte una vez más. Hace días estaba meditando y reflexionando sobre algunas cosas que me gusta siempre compartir cuando estoy dando una conferencia. Hoy quiero explicarte uno de los puntos más esenciales cuando nosotros estamos trabajando en equipo, liderando, cuando queremos dejar un legado, cuando queremos comunicar un mensaje. Una de las cosas más importantes que nosotros hacemos todo el tiempo es estar influyendo sobre otras personas. Nuestra conducta, nuestras palabras, nuestra forma de hablar, eso influye en otras personas. Al mismo tiempo, somos influenciados, estamos influidos por el contexto cultural, el movimiento de la ciudad, las personas con las que nos rodeamos, la información que escuchamos, por dónde la escuchamos, y esto forma nuestra manera de pensar. Esa influencia es lo que muchos conocen como liderazgo. De hecho, John Maxwell dice que liderazgo es influencia, no más, no menos. Así es como lo menciona él. Sin embargo, algunas cosas que yo he aprendido en mi vida personal, y esto solamente lo hago como siempre con el afán de compartir contigo lo que a mí me ha funcionado. Yo no sé si esto te pudiera funcionar a ti, espero que sí, que te ayude, que te dé un norte, que te guíe, qué sé yo. Esperamos poder comunicar el mensaje siempre cuando hay alguien que está escuchando y que pueda ayudarte. Pero te voy a hablar desde lo que a mí me ha funcionado. Parte del sistema de desarrollo personal que yo tengo, en el punto número 5, hablo de la influencia. ¿Y cómo lo explico esto de una manera clara que para todos pueda ser así claro como el agua? Es que cuando tú estás rodeado de un círculo de personas, tú eres influenciado por esas personas al mismo tiempo que tú generas influencia sobre ellos. Esta influencia se nota en nuestras decisiones futuras. Y siempre lo digo de esta manera: si tú te juntas con 5 pobres, el sexto pobre puede ser tú. Si te juntas con 5 personas que tengan algún tipo de adicción, tú vas a ser el sexto, porque quieras o no, la influencia hace eso. La influencia en la familia, la influencia con los amigos, la influencia en el trabajo. Dicen que para que tú puedas andar en el camino acompañado, necesitas hacerte acompañar de alguien que piense como tú, porque incluso la escritura dice: ¿podrán andar dos si no estuvieran de acuerdo? La realidad es que no. Tú eres parte de ese círculo de influencia. Si tú estás con 5 personas, la influencia que esas personas generan hacia ti, tarde o temprano van a cambiar tus comportamientos, tus palabras, todo lo que tú haces y piensas. ¿Por qué? Porque siempre están en la misma comunicación. Tú puedes ver en una familia cómo cuando esta familia está siendo influenciada por el papá o por la mamá, los hijos se comportan como alguno. Pensemos en ejemplos que decíamos en mis tiempos. Híjole, hace algunos años yo decía: ¿cuándo llegaré a decir en mis tiempos? Y ahora que digo en mis tiempos, ya me siento casi de la tercera edad. Pero no, soy un chavo todavía. Entonces, esta influencia de el papá que no quiere que su hijo haga algo porque es malo. Un ejemplo muy claro: los papás de antes le decían a los hijos: no fumes porque te hace daño, mientras el papá estaba fumando. Esto es una influencia. El hijo no va a hacer lo que escucha, va a hacer lo que está viendo, la conducta que el papá está influenciando. Si tú eres un líder de equipo, de cualquier tipo de equipo, tú generas una influencia. Lo que tú haces se traslada hacia parte de tu equipo y luego ves a tu equipo que se comporta como tú. Yo tengo líderes, personas que durante años me han liderado, y muchas veces me dicen: oye, tú compartes estas palabras o esta presentación o haces este tipo de conducta igual que tu líder. Claro, porque he sido influenciado. La influencia es eso, es el permear una información o un cierto
comportamiento hacia las personas que te rodean. Quiero compartirte algunas cosas que estuve apuntando aquí, ¿no? 5 puntos esenciales de los cuales tú puedes aprender de la influencia. Una de estas es la credibilidad. La gente que sigue y a quienes tú confías, tu carácter, coherencia, tu reputación son la base. Si tu vida no respalda tu mensaje, tú pierdes influencia. La influencia es lo que nosotros vivimos constantemente. Cuando nosotros decimos una cosa y hacemos otra, entonces esa influencia va perdiendo, porque todos estamos observando, y parte de eso es que nosotros podamos trabajar en áreas débiles. Yo nunca voy a estar terminado. Todos los días tengo que esforzarme y aprender por más cosas. Y cuando logro conquistar vencer algún defecto, me doy cuenta que aparecen 2 o 3. Como decía en la película del Capitán América 1, el primer Vengador corta una cabeza y aparecerán 2. Y pareciera que a veces así es con los defectos. Sin embargo, todos los días me esfuerzo. Parte de esta credibilidad es que trabajemos juntos en la integridad, en los resultados y la coherencia. Y todo el tiempo vamos a tener que estar haciendo esto. Sin embargo, lo que hiciste ayer no determina lo que puedes hacer el día de mañana. Por el día de ayer ya no hay nada que tú puedas hacer, pero hoy puedes empezar, tomar una decisión diferente, cambiar tu círculo de influencia y entonces trabajar en esto. Clave número 2, la conexión emocional. ¿Cómo haces sentir tú a la gente? Las decisiones no son lógicas, son emocionales. Influyes más cuando generas empatía, pertenencia y seguridad. Cuando nosotros estamos trabajando con un equipo, es difícil hablarle a la cabeza, porque cuando le hablamos a la cabeza tiende a razonar. ¿Por qué debo hacer esto? ¿Para qué lo debo hacer? ¿Por qué esta persona quiere que yo haga esto? Sin embargo, cuando hablamos a las emociones, al corazón, la gente se mueve para hacer más de lo que nosotros podemos observar. Cuando eres líder, tú puedes ver más allá de lo que la gente en tu equipo puede ver. Al mismo tiempo que si tú eres liderado por alguien, esa persona puede ver más allá. ¿Cuál es la clave para desarrollar esta conexión emocional? Escucha activa. Esto quiere decir que cuando tú estés escuchando, no escuches para responder. Muchas veces las personas solamente quieren ser escuchadas, quieren desahogarse. A veces guardamos tanto en nuestro interior que no sabemos en dónde dejarlo, no sabemos con quién compartirlo. Y a veces encontramos esa persona con la que podemos expresar lo que sentimos o cómo nos sentimos, o la información que hemos guardado durante mucho tiempo, emociones que no sabemos canalizar. Muchas veces ni siquiera sabemos expresar cómo nos sentimos, porque es un cúmulo de tanto. Y a veces las personas solo quieren ser escuchadas, no quieren obtener un consejo, una idea, no quieren escuchar una opinión. Queremos ser escuchados. Tú quieres desarrollar esta conexión emocional, pues desarrolla tu escucha activa. Puedes validar cómo se siente otra persona al mismo tiempo que puedes interesarte genuinamente en lo que la otra persona está sintiendo y quiere desarrollar. Número 3, la claridad del mensaje. Cuando tú trasladas un mensaje hacia alguien, debe ser claro. Y cuando es claro este mensaje, entonces tú puedes hacer más por la persona que el hecho de dar una opinión o un consejo. Y no se trata tanto de lo que dices, sino cómo tú lo estás diciendo. La influencia se debilita cuando el mensaje es confuso, cuando la gente no sabe en realidad qué le estás diciendo. Necesitas comunicar de manera simple, directa y poderosa. Para esto tú puedes contar pequeñas historias, metáforas y compartir un propósito claro. Si tú has estado siguiéndome, te has dado cuenta que he estado compartiendo pequeñas historias cortas que te ayudan a entender una verdad mucho más profunda. Jesús en la Escritura constantemente utilizaba parábolas, contextos del lugar donde vivía, cómo se desarrollaba y cómo era la vida cotidiana para que la gente pudiera comprender el mensaje
detrás de esa historia. Siempre en una metáfora hay una historia mucho más grande. Las historias, las metáforas, las anécdotas pueden ayudar a que la idea se quede con mucho más claridad. Ahora, viene el punto número 4. Una capacidad de inspirar a la acción. De nada sirve que nosotros comuniquemos una verdad profunda si solo se queda en información. Influenciar o generar influencia, liderar, no solo es dar datos, es provocar un movimiento, ayudar a que otra persona tome una decisión. Si una persona viene a ti, te cuenta una situación que tal vez guardó durante mucho tiempo, que no había sabido cómo expresarla, una vez que tú lo validas, cuentas una anécdota para poderle ayudar y salir de ese estado, caminar hacia allá, el siguiente paso es que tú le ayudes a encontrar un camino para que pueda resolver eso e ir hacia otro lugar. Se trata de llevar a la persona al siguiente paso. Y yo siempre le digo a la gente, no trates de correr si no has empezado a caminar. Da el primer paso ahí. Y en ese primer paso ve cómo te sientes, pero de eso es de lo primero que se trata, que tú puedas dar ese primer paso, no que vayas toda la carrera. A veces estamos tan desesperados, más los que lideramos, a que la otra persona entienda lo que yo ya entendí, lo que a mí me llevó 10 años entender, y es ayudarle a dar ese primer paso de manera que se sienta seguro. Darles un norte claro hacia dónde tienen que caminar, ese primer paso y esas llamadas a la acción. Vuelvo a lo mismo, si tú al final de dar la información, la persona no toma una acción o una decisión de dar el primer paso, entonces solamente habrás trasladado información. La influencia genera acción en otras personas. Y clave número 5, punto número 5, como tú lo quieras apuntar, eso es como tú lo entiendas. Construcción de relaciones. La influencia ayuda a generar relaciones. Esto es constante. No se trata de una sola vez. Las relaciones no se construyen en el primer encuentro. Cuando tú quieres construir una relación, esto lleva tiempo, lleva disposición de ambas partes. La influencia crece con el tiempo. No solo es un encuentro, no solo es un evento. A la gente le gusta sentir. Todos somos emocionales en algún punto. Pero mucha gente va a diferentes lugares porque le gusta tener estas sensaciones, y estos se llaman eventos. Lo que realmente transforma a una persona es esa influencia que va generando en un proceso en crecimiento, donde tú vas ayudando a cada una de estas personas con las que tú trabajas. Para eso tú requieres tener presencia, seguimiento, acompañamiento y servir antes de pedir. Antes de pedir cualquier cosa, el trabajo más importante es que tú puedas invertirte en alguien más. Y ahí se empieza a generar parte de la influencia. Con esto no quiero decir que todo eso es la influencia, es enorme. Liderazgo es algo que lleva mucho tiempo construir, y que cuando uno cree que ya lo alcanzó, uno se da cuenta que apenas está empezando. Quiero invitarte a que desarrolles junto conmigo estas habilidades prácticas que te pueden ayudar a tener una mejor influencia. Si tú eres un líder de equipo, si tú eres padre, si tú eres madre, si tú eres el líder de tu casa, si te toca liderar en tu familia, si te toca liderar en tu trabajo. Como dice John Maxwell, tú no necesitas tener el título o el puesto para liderar. Tú puedes liderar generando influencia cuando estás dispuesto a servir, cuando tengas o no tengas el título, porque eso es algo del carácter, de lo interno. Para eso te voy a dar unas cuantas claves cortitas que puedas tú desarrollar. ¿Por qué no lo hacemos juntos y lo compartimos? Puedes suscribirte, puedes darme un like, puedes ponerme un comentario, puedes compartirlo con alguien más. Si no te gusta, no te interesa, no pasa nada, no me voy a ofender. Si tú tienes algo que me ayude a mí a mejorar, quieres compartirlo y tal vez crees que lo pude haber puesto aquí en este video, también. Y si hacemos una segunda parte con algo más que no dije, también lo podemos hacer. Te voy a dar algunas cuantas
cosas prácticas que tú y yo vamos a desarrollar juntos, caminando uno al lado del otro para llegar a tener una mejor influencia con las personas que están a nuestro alrededor. Número 1, comunicación persuasiva. Esto quiere decir que hables con propósito, no solo por hablar, no solo porque tienes boca. Yo siempre lo digo y realmente soy alguien que le gusta hablar mucho. Dice mi mamá que cuando yo estaba pequeño hablaba con los adultos. Todo el tiempo he hablado. Creo que hasta dormido hablo, imagínate nada más. Soy alguien que habla constantemente y muchas veces he tenido que aprender a callar porque no tengo nada bueno que decir. Usa historias reales. ¿Conoces una historia que pueda impactar a la vida de otra persona? Algo que te ocurrió a ti, algo que le ocurrió a alguien de tus amigos y que generó influencia en ti, que te movió a hacer alguna actividad. Haz mensajes cortos, claros y emocionales. Esto te puede ayudar a ti a que comuniques una verdad más profunda. Jesús utilizaba constantemente a través de su vida mensajes cortos, y cuando quería hablar sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios, usaba metáforas, utilizaba diferentes o pequeñas anécdotas o metáforas que ayudaban a que la gente pudiera retener la información. Por ejemplo, en una parábola que es de las que más me gustan, dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que cuando es semilla es muy pequeña, pero un día sembrada crece y es la más grande de las hortalizas. ¿Qué nos querrá decir esto? Que todo lo que empieza en el reino empieza de pequeño y se hace grande. Cuando algo viene grande, ya es más difícil que crezca. Entonces la realidad es que cuando algo empieza en pequeño, es más fácil que pueda crecer. Esto hace que esos mensajes sean cortos, claros, que te ayude a comunicar una verdad más profunda. Desarrolla la escucha activa. Haz preguntas profundas. Jesús es el claro ejemplo de la influencia. Jesús hacía preguntas profundas. Puedo recordar algunas preguntas como cuando le llevaban a un enfermo, ciego, paralítico, qué sé yo, siempre preguntaba, ¿qué es más fácil decir a esta persona? Y uno se ponía a pensar, pues las dos son fáciles, pero lo que tú dices revela lo que está dentro de ti. Jesús le preguntó a muchas personas muchas preguntas diferentes, preguntas retadoras, preguntas profundas. Le preguntó a Pedro, primero le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Cada uno expresó lo que había escuchado de la gente y después hizo una pregunta que iba directo al corazón. ¿Qué dicen ustedes de mí? En alguna otra ocasión le preguntó 3 veces a Pedro, ¿Pedro, me amas? Si Jesús, tú lo crees como yo, que es Dios, ya sabía la respuesta. Él ya sabía. Pedro sabía lo que había realmente adentro. Esas preguntas profundas que llevan a la gente a que puedan comprender lo que están sintiendo. Escucha sin interrumpir. Cuando una persona te esté platicando, te esté contando algo que probablemente ha guardado durante mucho tiempo y que no siente la confianza, no interrumpas, escucha, haz afirmaciones. Busca entender antes de responder. Esto quiere decir que no solamente respondas porque hay una respuesta. No todas las preguntas tienen una respuesta. Estas preguntas introspectivas donde tienes que buscar la respuesta correcta y a veces te das cuenta que no es la misma. Muchas veces respondemos solamente porque creemos tener la respuesta, pero es mejor, si tú quieres generar influencia, que puedas entender de dónde viene esa pregunta. Número 3, autoconfianza visible. Ten una postura segura. A nadie nos gusta seguir a alguien que no está seguro. Todos seguimos a alguien que está seguro de lo que está diciendo, de lo que está haciendo, porque si no te va a llevar a algún lugar donde probablemente tú no querías ir. Y yo siempre lo digo, si tú no sabes a dónde quieres llegar, ya deja de caminar, ya llegaste.
Estás perdido, no sabes para dónde vas. Ten una postura segura. Cuando hables, ten una voz firme. Pero además, tu lenguaje corporal debe ser congruente. Si tú quieres motivar a la gente, no puedes estar apachurrado. O sea, no puedes. Necesitas ser con un poco más de energía, tener ímpetu, tener ánimo y poder hacer eso. La gente siempre vamos a seguir a quien genera certeza de lo que viene. Porque yo no quiero seguir a alguien que no está seguro de a dónde va. Pues vamos a caminar ahí a ver a dónde llegamos. Yo no lo voy a hacer. A mi edad, híjole, cada que digo esto siento que voy envejeciendo muy rápido. Pero yo había aprendido que después de los 40 años uno empieza a vivir. En los 20 exploras, te das cuenta que puedes cometer errores y sientes como que no pasa nada. En los 30 empiezas a ser un poco más precavido, sin embargo uno sigue cometiendo ciertas cosas, pero para los 40 tú ya no quieres perder tiempo. ¿Qué será a los 50? Ya lo que vas a hacer lo vas a hacer porque el tiempo empieza a ir más rápido. Entonces, genera certeza, estás seguro de a dónde vas. Si no estás seguro, haz una pausa, descansa, no esperes hasta estar muy cansado y perdido. Usa la empatía. Últimamente yo estoy trabajando mucho en la compasión para poder ayudar a otra persona. ¿Qué significa esto? Identifica la necesidad real de la persona. A veces, como te lo decía, muchas veces simplemente hablamos. Porque queremos hablar, porque nos sentimos solos, porque hemos guardado sentimientos, emociones, problemas durante mucho tiempo y no tenemos a quién decirle. Y vamos guardando y guardando y guardando y a veces realmente no sabemos cuál es la verdadera necesidad. Si tú la sabes, trata de comunicarla correctamente para que la persona que te está ayudando pueda trabajar junto contigo más eficientemente. Conecta desde su dolor. Esto es lo que se llama compasión. Yo era el tipo de persona que cuando entendía algo, yo decía, listo, ya todo el mundo lo entiende, y asumía erróneamente que todo el mundo entendía la instrucción que yo ya había entendido. Y mucha gente se trababa. Tengo muchas anécdotas, te voy a contar una muy rápido. Sé que la persona que va a escuchar esto, espero lo escuche, y se acuerda, pues se va a reír, ¿no? Porque yo tengo un sistema de lectura donde todos los días presentamos una actividad, y cuando esta persona se incorporó a la lectura y tenía que hacer su actividad, me preguntaba, ¿pero cómo lo hago? Y yo, aferrado a dar las instrucciones como estaban ahí, le decía, pues ahí dice. Y yo entendía, asumía que ya entendía cómo era. Y desesperada la persona me decía, sí, ya sé lo que dice, sí entiendo lo que me estás diciendo, lo que no sé es cómo hacerlo. Y yo decía, ¿cómo? Si es tan fácil. Cuando por fin lo pude entender, me di cuenta que no estaba poniéndome desde la postura de la persona. Estoy hablando de algo sencillo. ¿Te imaginas en algo difícil, en un dolor real donde la persona está sufriendo y a veces no sabes cómo ayudarle? No lo pienses desde donde tú estás. Ve a donde está la persona y desde ahí comienza. Conecta con ese dolor, con su sueño. Una forma de hacerlo es, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es mi dolor? Y partes desde ahí, desde una identificación. Y al final hacer un compromiso. Y responder desde lo que ve la persona, no la mía. La perspectiva es muy importante. Cada uno tenemos una perspectiva y ya he hablado sobre esto porque lo hemos generado a través del tiempo, la educación, el contexto cultural, la familia, las creencias, lo que nos tocó vivir en la vida. Desde ahí generamos nuestra creencia. Aparte de eso, quiero dejarte con esta última. El manejo de las emociones. La influencia requiere autocontrol. Si una persona está cercana a ti y tiene una emoción contenida, guardada y la habla, posiblemente pueda tener esa influencia hacia ti y tú puedas querer tender a simplemente ponerte emocional como la persona. Sin embargo, requieres tú ahí un control para no ser dominado por la misma emoción. Te voy a contar una historia al final y con eso voy a terminar. Aprende a respirar
pausar y responder con calma. La gran mayoría de las personas que están buscando ser validadas y que te cuentan algo, no esperan una respuesta tajante. Y yo estoy aprendiendo eso. Ojalá pudiera decirte, lo tengo dominado, me sigo equivocando. Y por eso lo quiero compartir contigo para que también tú me puedas ayudar a mí. Domina tu estado emocional antes de intentar influenciar en otros. John Maxwell, una vez más, dice que para liderar, la primera persona a la que necesitamos liderar es a nosotros. La Escritura, la Biblia, nos enseña que Dios nos dio un espíritu de amor, de temor y de dominio propio. Cuando nosotros logramos tener un dominio propio, entonces la influencia se genera mejor hacia allá. Y la influencia puede ser positiva o negativa. Quiero terminar contándote esta historia, que por favor escríbeme algún comentario, algo que se me haya pasado, algo que tú crees que deberíamos desarrollar, algo que probablemente podamos desarrollar más, estudiarlo, planificarlo, expresarlo, compartirlo con alguien, qué sé yo, y que podamos simplemente llegar a los oídos correctos. Yo quiero que tú tengas una influencia correcta, que trabajemos juntos, que nos acompañemos y que digamos, hoy logré hacer esto. Me acuerdo de una historia donde había un hombre que se quería tirar de un 10º piso y estaba ahí listo para tirarse, y entonces ya alguien llamó a los bomberos, a la policía, estaban ahí listos para ayudarlo, y justo cuando estaban listos ya pusieron el colchón abajo. Este hombre estaba gritando que se iba a aventar porque la vida no tenía sentido, y entonces llegó el psicólogo, psiquiatra, a querer hacer su trabajo de convencerlo de que pues la vida valía la pena, ¿no? Y entonces este hombre quiso acercarse, y cuando él le decía, no se acerque porque voy a brincar, y estaba ahí en su shock, su trauma, entonces le decía, mire, yo no le voy a decir si lo haga o no lo haga, solamente déjeme hacer mi trabajo, firmo mi hoja de que hice mi trabajo y listo. ¿Qué le parece que platicamos un momento? Se calmó un poco el hombre, se pusieron a platicar, no sé qué tanto estaban hablando ahí, pero supongo que el que se quería aventar le decía, todo en la vida está mal, me quedé sin trabajo, mi negocio quebró, mi familia, mi esposa, mis hijos, la situación, mis amigos, qué sé yo, todo válido. Y después de un rato de estar ahí, yendo y viniendo el diálogo, no avanzaba, y de repente se paran y todos se quedan a la expectativa. Y entonces empiezan a platicar, se dan un abrazo ya de pie, los dos se voltean hacia enfrente y se avientan. El primero logró tener influencia sobre el que se supone le quería ayudar. ¿Cómo estás ayudando tú a las personas? ¿Sabías que estás generando influencia y que al mismo tiempo tú estás siendo influenciado? ¿Qué influencia quieres generar? ¿Trabajamos juntos? Te invito a que dejes un comentario, suscríbete, y espero que esto te pueda ayudar. Siempre desde mi trinchera. Alejandro Alcántara. Nos vemos en la próxima.